Ok, ahora sí. Bueno, las dos clases pasadas vimos el amor de Dios y el pecado. Vimos que en el amor de Dios, que Dios nos ama, que Él nos ama con amor eterno, con amor incondicional, con amor de Padre. Y luego vimos el tema del pecado, que es la razón por la cual nosotros muchas veces no experimentamos el amor de Dios. El pecado no solamente nuestro pecado, pero también el pecado de los demás. Les hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, no me tienen que contestar, ustedes contéstense en su corazón? ¿Cuántos de ustedes han hecho el mal? ¿Cuántos de ustedes han pecado? ¿Ya? Aquí todo el mundo, ¿ya? Pues sí, todos, nomás hay pecadores, es todo lo que hay aquí en el mundo. Todos hemos hecho el mal. Y siempre que hacemos el mal, no solamente nos dañamos a nosotros mismos, pero muchas veces herimos a otras personas, les hacemos daño. A veces sin querer queriendo, como decía Chapulín Colorado, ¿verdad? A veces, no era el Chavo del 8. A veces sin querer queriendo lastimamos a las personas porque nosotros caemos en pecado. Pero también muchas veces nosotros hemos experimentado que otras personas han pecado en contra de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Que alguien ha hecho algo malo que los ha afectado a ustedes. ¿Ya? Pues yo creo que todos igual, ¿verdad? Todos hemos experimentado el sufrimiento que nos trae el pecado de otra persona. Entonces ahí vemos cómo es por el pecado, no solo mi pecado, pero el pecado de los demás también, que muchas veces nos impide experimentar el amor de Dios. Y hoy vamos a ver el tema de Satanás y sus obras. Satanás y sus obras. ¿Por qué? Porque no solamente, el pecado que hay en el mundo no solamente se explica por la maldad de los hombres, también se explica por el hecho de que, a ver, permítame, ahí está. También se explica por el hecho de que existe una presencia maligna, una presencia perversa y pervertidora, decía el Papa Pablo VI, una presencia perversa y pervertidora en el mundo, y se estaba refiriendo al demonio. Ya vimos la semana pasada cómo el pecado nos afecta. Y hoy vamos a ver cómo el demonio nos afecta en nuestra vida y cómo nosotros podemos permanecer, digamos, protegidos de esta influencia perversa y pervertidora. Voy a compartir mi pantalla. Basic. Porque quiero compartir con ustedes slideshow from current slides. Ok, entonces vamos a ver aquí este tema de Satanás y sus obras. En la carta, permítame, creo que es a los Colosenses, y en la carta a los Colosenses, San Pablo nos dice que el Señor, Dios, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Aquí nos presenta esta situación, que en este mundo nosotros podemos estar en un reino o en otro. Podemos estar en el reino de las tinieblas o podemos estar en el reino de Jesucristo. Y aquí nos dice San Pablo, Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Esto es cuando nosotros nos adherimos a Jesucristo y cuando nosotros hacemos una consciente decisión de pertenecer a Dios y no dejarnos arrastrar por el mal que hay en el mundo. Ahora vamos a ver quién es Satanás. Primero que nada, hay que saber quién es Satanás en relación con Dios. Satanás es un ángel caído, no es un Dios. De hecho, cuando decimos el reino de Dios y el reino de Satanás, es así como una figura, porque en realidad Satanás ni se puede comparar con Dios. Satanás es una criatura creada por Dios, creado bueno, pero por su propia decisión, él escogió rebelarse en contra de Dios
y hacer el mal y pervertirse a sí mismo. El Satanás, pues, es un ángel caído, es decir, una criatura que Dios hizo bueno, pero que se hizo por su propia voluntad, se hizo malo, se puso en contra de Dios. Pero no es un Dios, es un ángel caído, es una criatura. Por lo tanto, no es igual a Dios. Otra cosa que hay que saber de Satanás es que Satanás es poderoso, pero no es como Dios, que Dios es todopoderoso. Dios todo lo que quiere, lo hace. Él puede hacer todo lo que quiere hacer. Pero Satanás sí tiene poder, sí tiene algunos poderes, pero no se comparan sus poderes con el poder de Dios. Satanás es muy inteligente, pero no es omnisciente. Es decir, en cuanto a su inteligencia, su intelecto, tiene un intelecto angélico, que es un intelecto mucho más superior, muy superior al intelecto humano. Es muy, muy inteligente, pero no es como Dios, que Dios, decimos, Él lo sabe todo, Él conoce todo, Él tiene la plenitud del conocimiento, porque a final de cuentas todo salió de su mano. Él conoce todo lo que ha hecho y lo conoce en detalle, así perfectamente, conoce todo lo que existe y se conoce a sí mismo de una manera pues que nosotros ni nos podemos imaginar. Dios es omnisciente, eso es lo que la palabra omnisciente significa, es que lo sabe todo. Y Satanás no lo sabe todo, pero sí es muy inteligente. Satanás puede estar presente, pero no es omnipresente. Dios es omnipresente, es decir, Dios está presente en todo lugar, a todas horas, todo el tiempo. En el presente, en el pasado, en el futuro, en la eternidad, Dios está presente en todas partes y en todo lugar. Y fuera del tiempo y fuera del espacio. Dios es omnipresente. El demonio no. El demonio no está presente en todas partes. Puede estar presente, pero no está presente en todas partes como lo está Dios. El demonio, otro punto que hay que saber, es un ser personal, es una persona. No es simplemente una energía negativa, o como dicen aquí en inglés, de unos negative vibes. No es nada más una energía negativa, así como una pila que se echó a perder. No, el demonio es un ser personal. Es una persona angélica, pero es una persona. Ahora, ¿quién es Satanás en relación a nosotros? Satanás es mucho más poderoso que cualquier ser humano. Él es el tentador. Nos dice Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al siguiente. Él dice que es las tentaciones de Cristo, las tentaciones del Señor. Vemos ahí cómo el demonio se atrevió a ponerle tentaciones a Cristo. Cristo, que era un hombre, pues, perfecto, ¿verdad? El demonio quiso tentarlo para hacerlo caer en pecado. Él es el tentador. Él es el que nos invita a caer en pecado, nos invita a pecar. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces lo hace por medio de mentiras. Nos dice estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 44. Nos dice, Él es un mentiroso y es el padre de la mentira. Muchas veces cuando nosotros caemos en pecado, en una tentación, es porque nos hemos creído una mentira en nuestra mente, una mentira que quizás el demonio nos ha sugerido o que nosotros nos hemos querido sugerir porque estamos apegados a algún placer y no queremos dejarlo, y un placer desordenado y no queremos dejarlo, y entonces nosotros mismos a veces nos echamos mentiras a nosotros mismos para justificar nuestra elección de cometer un pecado. Entonces, pero el demonio, por su parte, él es un mentiroso y padre de la mentira. Otra cosa, el demonio es un homicida desde el principio. Hay gente que muy equivocadamente piensan que pueden hacerse amigos del demonio y Dios nos libre, pero hay gente que hasta hace pactos con el demonio, que hazme rico y te doy mi alma, ¿verdad? Dios nos libre de semejante barbaridad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser amigos del demonio. El demonio no puede ser amigo de nadie. Él es un homicida desde el principio y él quiere que tú mueras. No solamente aquí en este mundo, pero que llegues a la muerte eterna. Es decir, que mueras en pecado para que
pases tu eternidad en el infierno. Eso es lo que el demonio quiere de ti. Eso es lo que el demonio quiere de mí. Que yo me rebele en contra de Dios y que desobedezca a Dios y que no confíe en Dios para así yo poder ser su víctima, víctima del demonio. Y esa es la meta del demonio en tu vida, convencerte que te vayas por el mal camino y que termines tu vida en pecado mortal para después poder él, pues, llevarte al infierno, ¿verdad? Y para que seas miserable con él por la eternidad, así como él es miserable. ¿Verdad? Ahora, aquí esto es muy importante. ¿Cómo nos ponemos nosotros bajo el dominio de Satanás? Hay 3 cosas que nosotros hacemos que nos pone bajo el dominio de Satanás. Lo más común, lo más típico es el pecado. Cuando nosotros vivimos en pecado o cuando nosotros decidimos cometer pecado mortal y separarnos de Dios, inmediatamente ya estamos bajo el dominio de Satanás. Y cuando estamos en esa situación, el demonio quiere que permanezcamos allí. El demonio quiere que yo siga en esa situación y que no me vaya a reconciliar con Dios, porque si yo estoy en pecado mortal, pues si me muero en esa situación, pues soy como una víctima facilita para que el demonio me lleve al infierno. Y esta es la manera más típica como nosotros nos ponemos bajo el dominio de Satanás, es por medio del pecado. La segunda manera como nosotros caemos bajo el dominio de Satanás es los rencores, el negarme a perdonar. ¿Por qué es importante que yo perdone? Es importante que yo perdone porque si yo cierro mi corazón al perdón, yo cierro mi corazón también al perdón de Dios. Si yo me niego a perdonar a los que me han ofendido, yo cierro mi corazón automáticamente para recibir el perdón de Dios. Y nuestro Señor es muy estricto en este punto. Él no ha dejado ninguna duda, ninguna pista en las Sagradas Escrituras de que nos dé permiso de guardar rencor. Él nos lo dijo, incluso cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, nos dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Es decir, que si yo no perdono, tampoco Dios me va a perdonar. Y estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si yo no perdono, tampoco Dios me va a perdonar. Y aquí nosotros podríamos pensar que Dios es un poco injusto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta persona me hizo mal y si yo no perdono, luego el Señor también me va a castigar. Así como que no nomás me llovió, me tupió, ¿verdad? Me cayó un chubasco tremendo y aparte, si yo no perdono, entonces el Señor tampoco me va a perdonar. Y no es el caso de que Dios sea injusto. Es más bien que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere meter en la cabeza y en nuestro corazón que para nosotros no debemos juzgar a los demás, pero que es nuestro deber. Si nosotros hemos recibido una ofensa o si nos ha afectado otra persona con algún pecado que ha cometido y nos ha hecho daño, la respuesta, la única respuesta apropiada es el perdón. Es que yo sea misericordioso para esta persona, que lo perdone y así yo no deje crecer en mi corazón ese cáncer del rencor, porque el rencor es un pecado que yo cometo en contra de mí mismo. Hay mucho que decir acerca del perdón, pero les voy a decir nomás unas cuantas ideas. Perdonar es algo que hacemos por nosotros mismos, por mi propia salud espiritual, por mi propia salud emocional. Perdonar es importantísimo y nuestro Señor nos ha mandado que seamos misericordiosos y lo ha hecho una condición para que nosotros también podamos recibir la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el rencor es un pecado gravísimo que a lo mejor se ve, no se ve tan feo como otros pecados, pero es muy grave. ¿Por qué? Porque es permitir, es un pecado que yo cometo en contra de mí mismo y es permitir que mi corazón se amargue por un daño que me hicieron y pensar y tomarme yo este veneno del rencor pensando que le va a hacer daño al otro. Pues no nomás
es muy dañino para mí mismo, pero hasta es medio sonso, ¿verdad? Medio tonto. ¿Cómo voy a yo tomarme un veneno esperando que le haga daño al otro? ¿Verdad? No, no, no. El perdonar es algo que yo hago por mí mismo, para mantener mi salud espiritual y mi salud emocional. Entonces, esta es la segunda área como nosotros nos ponemos bajo el dominio de Satanás. Como les digo, el rencor es un pecado, pero es un pecado, digamos, muy, muy particular y muy grave. Por eso está como en otra categoría. Ese es el pecado. La segunda parte es el rencor, cuando yo me niego a perdonar. Y la tercera manera, como yo me pongo bajo el dominio del demonio, es por medio del ocultismo y de toda práctica espiritual al margen de Dios. Es decir, meterme en las áreas, en los terrenos de Satanás. ¿Cuáles son estos terrenos? Pues vamos a, aquí, perdón, ya les dije todo el sermón, ¿verdad? Es una necesidad absoluta, es algo que hacemos por nuestro propio bien. No significa que aprobamos el pecado o la ofensa, pero significa que no permitamos que el odio eche raíces en nuestro corazón, ¿ok? Ahora, las áreas de actuación de Satanás, estos son los terrenos de Satanás, que es, primero que nada, buscar el conocimiento al margen de Dios. Esto no se refiere al estudio o que yo voy a la escuela y remedio mi ignorancia por medio del estudio. No se refiere a esto. Se refiere a querer buscar por medios sobrenaturales conocimiento acerca de lo que sea, del futuro, de que si me están poniendo el cuerno, es decir, que si me están es cheating, ¿verdad? Que si, con quién me voy a casar, o curiosidades malsanas, ¿verdad? En cuanto a otras personas, qué está haciendo esta persona, que no sé qué, pero buscar conocimiento al margen de Dios es una manera como yo me meto en el terreno de Satanás. Y la segunda manera es buscar el poder, es tener dominio sobre la historia, el tiempo y sobre los demás, y no se refiere al gobierno, o sea, se refiere a que yo quiero buscar poderes ocultos para tener influencia en las cosas materiales o en otras personas. Particularmente, ¿verdad? Cuando las muchachas, ¿verdad?, quieren echarle un maleficio a un muchacho para que se fije en ellas, o cuando una persona quiere hacerle daño a otra persona y quiere que le echen una maldición, son esas, a eso se refiere, ¿verdad? Buscar poder, tener dominio sobre la historia, sobre el tiempo, sobre los demás, pero al margen de Dios, buscando el poder de las fuerzas ocultas, es decir, de los espíritus, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este tema de buscar poder o buscar conocimiento al margen de Dios? Esto está en el libro de Deuteronomio 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 11. Este es el quinto libro del Antiguo Testamento. El quinto libro del Antiguo Testamento. Primero es Génesis, Éxodo, Números, me falta uno, Levítico y Deuteronomio. Es el quinto libro. Y esto es lo que nos dice el Señor ahí. Esto es palabra de Dios, ¿ok? Dice, no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Esto es algo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel en el momento en que iban a cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Dios les estaba diciendo, no, entre ustedes, como pueblo de Dios, como pueblo que me pertenece a mí, estas son las cosas que ustedes no pueden hacer. No debe haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Y aún hay más. También nos dice, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor tu Dios. Es decir, si las personas que hacen magia, que buscan hechicería, que buscan adivinos, curanderos, que buscan
los que leen la mano, los que leen el café, que todas esas cosas, los horóscopos, todo eso dicen, el que hace estas cosas, todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, es decir, de estas cosas espantosas, horribles que hacen estas cosas, que hacen estas personas, dice, por causa de estas abominaciones, desaloja el Señor tu Dios a esas naciones a tu llegada. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, allí había muchos pueblos, diferentes grupos étnicos, y ellos practicaban todas estas cosas. Practicaban la hechicería, la magia, la astrología, la adivinación, pasaban a sus hijos o hijas por el fuego, era el sacrificio humano. Ellos quemaban a sus hijos al dios Moloch para que les fuera bien en los negocios. Era un rito pues, satánico el matar a sus niños, ¿verdad? La versión moderna de eso pues es el aborto, ¿verdad? Cuando las muchachas matan a sus hijos, ¿verdad? Por hachas o por mangas, pero es, digamos, es sacrificar a tus propios hijos por tu propia conveniencia, ¿verdad? Pero bueno, porque todo el que hace estas cosas es una abominación. Bueno, dice, y por eso el Señor va a desalojar a estas naciones. ¿Por qué? Porque todas estas naciones practican estas cosas y por eso el Señor las va a desalojar. Pero a ti, nos dice el Señor, serás íntegro con el Señor tu Dios. No vas a darle a medias tintas, vas a ser enteramente mío, ¿verdad? Dice el Señor. Serás íntegro con el Señor tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan astrólogos y adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios no te permite semejante cosa. Pues así está el abarrote, hermanos. Y si nosotros le vamos a pertenecer a Dios, tenemos que hacer el compromiso de no meternos en esas cosas. Es decir, de no meternos a buscar adivinaciones, ni siquiera los horóscopos o los amuletos o todas esa clase de cositas, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos enseña la iglesia? Vamos a ver lo que nos dice el catecismo. Y estos son los números del catecismo donde van a encontrar que se refiere a este punto. Esta parte del catecismo está en la sección de los 10 mandamientos y está en el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el hacer estas cosas es una ofensa directa contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí nos dice, en cuanto a buscar el conocimiento al margen de Dios, ¿qué nos dice? Dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse. Todas o algunas. Todas, ¿verdad? Nos dice aquí, todas las formas de adivinación deben rechazarse. Y aquí nos dan los ejemplos concretos. El recurso a Satán y a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir. Vamos con la psíquica para que nos diga cómo nos va a ir en este negocio, ¿verdad? Eso es una forma de adivinación y todas las formas de adivinación deben rechazarse. Ok, la consulta de los horóscopos, ¿verdad? Que una cosa que aparece así como media inocente, pero ahí está en el catecismo. La consulta de los horóscopos, la astrología, la quiromancia es cuando leen la mano, ¿verdad? La interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres. Es decir, cuando hacemos estas cosas queremos tener poder sobre otras personas, queremos tener poder sobre las cosas materiales, pero buscando el poder fuera de Dios, es decir, en los terrenos de Satanás, ¿verdad? Queremos, y es un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Pensar que el demonio o los demonios o los poderes ocultos me van a ayudar, ¿verdad? en mi vida, ¿verdad? Entonces es una forma de idolatría. Es una cosa que nosotros no debemos hacer, ¿verdad? De buscar la protección de poderes ocultos. Y aquí nos dice, ¿por qué está mal hacer esto? Porque están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Es cuando nosotros queremos meternos en la adivinación. A veces lo hace uno por curiosidad, a veces por juego, a veces por
a veces por sonsos, ¿verdad? Que nos dejamos llevar por nuestros amigos, que, ay, que vamos a que nos den la mano, ¿verdad? Que vamos a hacer esto y otro. Por anchos o por mangas, a veces nos metemos en estas cosas, pues la verdad, porque a veces somos medios tontitos, ¿verdad? Pero hacer estas cosas está en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Y es, como les digo, una ofensa en contra del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuáles son las formas de adivinación? Pues ya las hemos mencionado, cabe decirlo otra vez. La adivinación y la magia, consultar espíritus y demonios, la evocación de los muertos, los horóscopos, la astrología, la quiromancia, los psíquicos, ¿verdad? Los mediums, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos la Ouija también, es una cosa espantosa, meterse a hacer eso de la Ouija, porque es abrir la puerta al demonio. Y luego el demonio no es como el Señor es un caballero. Él espera que nosotros le demos entrada, le abramos la puerta en nuestro corazón para venir. Si nosotros abrimos la puerta al demonio, él se va a meter hasta la cocina, ¿verdad? Hasta la recámara, todo, y va a meter la cola por toda nuestra vida y nos va a hacer trizas, nos va a traer muchos males. ¿Verdad? Ahora vamos a ver, ¿por qué son malas las formas de adivinación? Porque encierran el deseo de poder sobre el tiempo, la historia y los hombres. Queremos tener una ventaja sobre los demás, ¿verdad? Tener más poderes que los demás. Es el deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, y es decir, no estamos confiando en Dios, estamos buscando poner nuestra confianza en otras cosas que no es Dios, ¿verdad? Y están en contradicción al respeto, al honor y al temor de Dios, ¿verdad? Y todas las formas de adivinación deben rechazarse, ¿ok? ¿Cuál es la actitud cristiana? La actitud cristiana, la manera en que nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios en este aspecto, es entregarme con confianza en las manos de la providencia divina. Y no está pensando, ay, me va a ir bien en este negocio, vamos a ver con el psíquico para que me diga si me va a ir bien, si me va a ir mal, que no sé qué, no. Nosotros nos entregamos con confianza en las manos de la providencia divina, la providencia de Dios. Es abandonar la curiosidad malsana sobre el futuro. Esto no significa ser desprevenidos o no preocuparnos de planear para el futuro, de buscar el bien para nuestra familia. No se trata de eso, pero se trata de la curiosidad malsana, de que yo quiero saber con anticipación qué va a pasar mañana, qué va a pasar en mi vida, quién se va a casar conmigo. Así, no, pues ahí poco a poco, ¿verdad? Vamos a ver, como este muchachito le preguntó al Señor, oye, Señor, ¿y esta muchacha se va a casar conmigo? Y el Señor le dijo, pues no sé. Y dice, pues ¿cómo que no sabes? Pues no, que lo sabes todo. Y dice, sí, pero yo no ando en chismes, ¿verdad? Pues el Señor no nos va a revelar el futuro. Él nos dice, de hecho, Él nos dice en su palabra, nos dice, cada día tiene suficientes males, ¿verdad? No se preocupen por el futuro. Pero claro, hay que hacer lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Pero bueno, entonces la siguiente actitud cristiana es respetar los límites que Dios nos impone, así como lo decía en el libro de Deuteronomio, a ti el Señor tu Dios no te permite semejantes cosas, ¿verdad? Y él nos pone límites y nos dice no se metan en esas cosas, y nosotros como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo y personas que amamos a Dios, que buscamos vivir dentro del reino de Dios, vamos a respetar los límites que Dios nos pone. Y la cuarta punto o actitud cristiana es crecer en el temor de Dios, es decir, en la reverencia y en la obediencia que le debemos a Dios. Muy bien, ahora en cuanto a la búsqueda del poder, pues ahí está, ¿verdad? El maleficio, ¿verdad? Nos dice todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Y aquí se está refiriendo esto de procurar la salud, de que a veces nosotros pensamos que el curandero nos va a hacer un hechizo por ahí para que yo me sane. Es decir, que si nosotros nos metemos en cositas supersticiosas, en cositas de que pues como que de magia, aunque sea con una buena intención de buscar la salud en algunas, para alguna enfermedad,
meterme en esas áreas, pues es un error, ¿verdad? Dice, es gravemente contrario a la virtud de la religión, es decir, a la práctica de nuestra fe. El buscar la magia, la hechicería, los curanderos, todo eso para, aunque sea con una buena intención, es gravemente contrario a la práctica de nuestra fe cristiana. Ahora, estas prácticas, continúa el catecismo, son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, ¿ya? Porque a veces no las buscamos para un bien, para que me vaya bien en el negocio o para que me traiga la salud, ¿verdad? Ya ven que a veces dice que hay que poner un hilito rojo en la taza del baño para que me vaya, para que atraiga el dinero a la casa, ¿verdad? Pues mentiras, ¿verdad? Eso es una superstición, ¿cómo va a ayudar eso, verdad? O que poner un manojo de ajos, ¿verdad? En el negocio para que le vaya bien, pues eso no está bien, ¿verdad? Estamos buscando, como buscándonos amuletos, poniendo nuestra confianza en estas cositas para que me vaya bien en los negocios, ¿verdad? O sea, esos son, digamos, tenemos la buena intención, pues que me vaya bien en los negocios, que buscar la salud, pero cuando nosotros además tenemos la intención de dañar al prójimo con estas cosas, buscando brujerías, hechicerías, para hacerle daño a otra persona, pues es aún peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente estamos pecando contra Dios en faltarle al respeto, ¿verdad? En buscar estas potencias ocultas, en poner nuestra confianza en otras cosas, pero además estamos faltando a la virtud de la caridad al prójimo, de desear y buscar lo que es bueno para los demás también, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que estas prácticas, cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios, son condenables, son más condenables. Y aquí también nos muestra, llevar amuletos es también reprensible. Los amuletos es poner mi confianza en una cosita chiquita, ¿verdad? En un objeto, ¿verdad? Para que me vaya bien, pues qué mentiras, ¿verdad? ¿Cómo me va? Por ejemplo, que la patita de conejo para que me traiga buena suerte, pues mentiras. Como una patita de un pobre conejito que murió, ¿verdad? Va a traerme buena suerte, pues yo no sé cómo funcionaría eso, pero bueno, hay gente que sí lo cree, ¿verdad? Ahora, continuando con la búsqueda del poder, pues hay muchas prácticas en esta área. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia les pide a sus fieles que se guarden del espiritismo. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales, por ejemplo, que los tecitos, que diferentes remedios tradicionales con hierbitas y cositas así, esas, no problem, dijo el gringo, ¿verdad? Esas remedios también, pero siempre y cuando no se invoque a las potencias malignas ni se explote la credulidad del prójimo. Que le vendo esta pomadita que le va a sanar hasta el cáncer, ¿verdad? Y la pobre gente, cuando están desesperados, pues están dispuestos a tratar lo que sea, ¿verdad? Especialmente si estamos sufriendo. Entonces, las llamadas medicinas tradicionales no legitima la invocación a las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. ¿Ok? Aquí están todas las prácticas, ¿verdad? La magia, negra, blanca, verde, tutti frutti, de cualquier color. ¿Verdad? La magia, no. La hechicería, no. Hacer hechizos, no, ¿verdad? Curanderos, no. Espiritismo, no. Toda invocación de potencias malignas, todo eso, no. La medicina tradicional, ya lo dije, los tecitos, los remedios caseros, todo eso está bien, siempre y cuando no se invoque a las potencias malignas, ni tampoco se aproveche uno de pobre gente incrédula, ¿verdad? Que se cree todo, ¿verdad? De la pobre gente que se lo cree todo y ahí nos aprovechamos para hacer un negocio, ¿verdad? Y si ya la regamos, ¿qué va a pasar? Es decir, si ya nos metimos en estas áreas, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que confesarnos, ¿verdad? Si nos podemos confesar. Tenemos que renunciar explícitamente a todas estas cosas, decir yo renuncio en el nombre de Cristo a esto, a los amuletos,
a los horóscopos, a la magia, a la hechicería. Hay que renunciar explícitamente a todas estas cosas y no volver a meternos en estos terrenos, ¿verdad? También hay que destruir los objetos relacionados con estas prácticas. Especialmente si son cositas que un curandero me dio o que un amuleto o qué cosa, hay que destruir esos objetos, deshacernos de ellos. Listo, y hay que recibir una oración para ser liberados de los efectos de estas cosas. ¿Por qué? Porque, miren, cuando nosotros nos metemos en los terrenos de Satanás, a veces lo hacemos, como les digo, por ignorancia, a veces lo hacemos por curiosidad, a veces lo hacemos más por sonsos, ¿verdad? Por tontos, pero aunque lo hayamos hecho inocentemente, ¿verdad? Es decir, no con la intención de ofender a Dios o con la intención de dañar a otra persona, aunque lo hayamos hecho inocentemente, existen dos efectos en estas áreas. Uno, si yo lo hago con malicia o lo hago con malas intenciones o con conocimiento de que estaba mal, pues es un pecado, ¿verdad? Es un pecado, una ofensa a Dios. Y también hay una parte que hay consecuencias de estas acciones. Y una de las consecuencias es que yo he abierto la puerta de mi vida al demonio, y el demonio, pues en cierta manera, tiene cierto poder sobre mi vida y sobre mi familia, y los puede afectar de una u otra manera. Entonces, aunque yo lo haya hecho inocentemente, a lo mejor no tengo mucha culpa en cuestión de pecado, ¿verdad? Pero los efectos espirituales sí me pueden venir, aunque yo lo haya hecho por curiosidad, aunque lo haya hecho por ignorancia, aunque yo lo haya hecho sin malicia. Si yo me metí en un terreno que es parte de estas cosas que hemos mencionado, si yo me metí en esas cosas, pues va a haber consecuencias, y las consecuencias no son solamente en cuestión de cuánta culpa yo tengo, en cuanto a que yo sabía que estaba mal y lo hice de todas maneras, pero también están las consecuencias que yo no buscaba, ¿verdad? Que son las consecuencias espirituales. Esto lo podemos poner como, por ejemplo, si un niño se pone a jugar con cuchillos, a lo mejor él lo hizo nomás por jugar y como quiera se hizo daño. Hagan de cuenta que así es, cuando nosotros nos metemos en esos terrenos, ya sea por ignorancia o ya sea por jugar, por juego, por vacilar, pues nos metimos a jugar con fuego, ¿verdad? Nos metimos a jugar con cuchillos, y aunque yo no hubiera tenido una mala intención, me hace daño a mí, en mi espíritu y en mi vida. Y hay que atender a las consecuencias de estas acciones y de estos pecados. Ahora, en cuanto a la búsqueda del conocimiento al margen de Dios, nos dice, esto es en inglés, yo creo que ya, a ver, your screen saving, tap share, ok, muy bien. Entonces, pues así está el abarrote, les digo. Y hay que... así está la cosa. Y cuando nosotros nos metemos en esas cosas, pues nos exponemos a ponernos bajo el dominio de Satanás. Entonces, para resumir, estas son las tres maneras como nosotros nos ponemos bajo el dominio de Satanás, o nos ponemos, digamos, en el reino de las tinieblas. Es el pecado, es los rencores, y es el habernos metido en los terrenos del demonio, ¿verdad? De los que hemos hablado en esta enseñanza. Entonces, ¿qué se hace? O sea, esas tres cosas, si las hemos cometido, pues soncitos de nosotros, ¿verdad? Pero todo tiene remedio, ¿verdad? El Señor nos da un remedio para estas cosas. Para el pecado, el arrepentimiento. Para los rencores, el perdón. ¿Ya? Y para habernos metido en cosas del demonio, pues la renuncia, de renunciar a esas cosas, dejar de hacerlos, confesarnos y reconciliarnos con Dios y buscar estar en amistad con Dios en estas tres áreas. El estar bien con Dios en cuanto a arrepentirnos de nuestros pecados, buscar la reconciliación con Dios, el perdonar a todos, todo, ¿verdad? Perdonarles todo lo que nos han hecho, a todos los que nos hayan ofendido en una u otra manera. Y ya les digo, renunciar a estas cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La pueden poner ahí en el chat.
No, no, ¿saben qué? No vamos a tener preguntas en este tema, porque este tema, si nos metemos a platicar de esto, no vamos a acabar de ahí. ¿Y qué tal de esto? ¿Y qué esto? ¿Qué el otro? ¿Verdad? Los voy a poner a invitar a todos que quiten su mute, su silenciador, para si alguien quiere. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta muy brevemente? No de un caso particular, ¿verdad? De que, ay, ¿qué tal que si pasó esto? Y que no. Una pregunta en cuanto a la enseñanza que vimos, por ejemplo, la naturaleza del demonio, ¿verdad? En cuanto a Dios, en cuanto a nosotros, y estas áreas que vimos del área de conocimiento, ¿verdad? El buscar conocimiento fuera de Dios, el buscar poder fuera de Dios, la magia, la hechicería, la adivinación. ¿Verdad? ¿Preguntas, comentarios o chascarrillos? A ver. Todo claro como el agua turbia, ¿verdad? Ah, qué bueno. ¿Ustedes están familiarizados con estas cosillas? ¿Alguno de ustedes había, por ejemplo, no me tienen que responder, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a que le lean la mano o a que le digan su suerte o a que le hagan un trabajito, ¿verdad? Trabajos garantizados, ¿verdad? Amárrelo de por vida, ¿verdad? ¿Verdad? A lo mejor nos hemos metido en esas cosillas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, Soncilla, ¿verdad? Pues así, Soncilla, una de mis amigas, pues a mí me gustaba un muchachillo, ¿verdad? Y una de mis amigas me dijo, mira, vamos a hacer este hechizo que no sé qué, y ahí vamos, ahí voy yo siguiéndola, ¿verdad? Y era una cosilla de que pónganle que en un limoncito pónganle unos alfileres y que no sé qué, y ahí estoy a la escuincla de secundaria, ¿verdad? Poniéndole alfileres al limón, ¿verdad? Para que el muchachillo le gustara yo, ¿verdad? Y todo eso. Y no, hombre, pues después me tuve que arrepentir, ¿verdad? Pues qué tontería, ¿cómo va a influir eso, ¿verdad? Pero pues bueno, o sea, así a veces nosotros nos metemos en cosillas por sonsos, de veras. Pero yo veo que en nuestra cultura todas estas cosas se están haciendo como cada vez más comunes, ¿verdad? Como vemos por aquí, por allá, una psíquica, ¿verdad? Para que le lea la suerte, ¿verdad? O que le diga qué le va a pasar, cómo le va a ir en el futuro, ¿verdad? O los curanderos, ¿verdad? Hasta comerciales tienen, ¿verdad? Porque les va requete bien, ¿verdad? De que vayan y que les hagan un hechizo para que te vaya bien en tu negocio, ¿verdad? Y cositas así. Entonces, ustedes están medios familiarizados, en nuestra cultura está muy prevalente últimamente y cada vez se pone peor, ¿verdad? Como decía, cada vez se pone peor. Mientras más nos alejamos de Dios, más lugar le damos a estas cosas. ¿Verdad? Porque si no tenemos a Dios, pues vamos a estar buscando este apoyo pues en otras partes, ¿verdad? En lugar de confiar en la providencia de Dios, queremos buscar el poder en estas áreas. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, chascarrillos? ¡Ay! El perro. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, les voy a dar 5 minutos de descanso. Bueno, entonces ya vimos cómo nosotros caemos bajo el dominio de Satanás, que es por medio de estas tres cosas, el pecado, el rencor y meternos en los terrenos del demonio. ¿Cómo nos metemos en el camino de Dios? Pues nuestro Señor nos ha dado la respuesta para todos estos males, ¿verdad? Para el pecado, el arrepentimiento, para el rencor, el perdón, para meternos en las cosas de Satanás, pues renunciar a esas cosas. Y no solamente renunciar a esas cosas, pero primero que nada, apegarnos a Dios, apegarnos a nuestro Señor. Es lo único que nos puede salvar. Nosotros no podemos ponernos con Sansón a las patadas, ¿verdad? Como dice por ahí. Nosotros no podemos ponernos a pelearnos con el demonio, porque vamos a perder. Con nuestras propias fuerzas nos va a ir como en feria.
Solamente con el poder de Dios nosotros podemos vencer el mal que hay no solamente en el mundo, no, solamente con el poder de Dios nosotros podemos estar protegidos del demonio y podemos vencer el mal que hay no solamente fuera de nosotros, pero sobre todo el mal que hay dentro de mí, que es el pecado, lo que me arrastra a cometer el mal, la concupiscencia. Solamente con el poder de Dios y la gracia de Dios. Y vamos a ver en este tema que sigue, que es el... ¿cómo estamos? Perdón. Ahora vamos a ver... Dios mío. Tengo unas pequeñas dificultades técnicas aquí. Permítanme. Ajá. Ok. Vamos a ver ahora el tema de Jesucristo como mi Salvador. A ver, slideshow. Ok. Es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta de Dios ante todo este mal que hay en el mundo. Y es también la respuesta de Dios para mí, para mi propia vida. Si yo he experimentado el mal en mi propia vida, en el pecado, por medio del pecado, por medio del rencor, por medio de meterme en estas cosas del demonio, Jesucristo es el único que me puede dar esa salvación. Nos dice San Pedro, esto es en los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 4, versículo 12, nos dice, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Nosotros hablamos de Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Salvador de qué nos está salvando el Señor? Pues precisamente el Señor nos salva del mal. Del mal, no solamente de las consecuencias del pecado, pero también del pecado en sí. Jesucristo es la respuesta de Dios. Vimos que esta es la situación de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que Dios ama al hombre. Este es el primer tema, el amor de Dios. Dios ama al hombre y vamos a hacerlo más personal. Dios me ama a mí. Es la primera verdad que tenemos que meternos en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios me ama, que Dios me ama. La segunda verdad es que el hombre no puede experimentar su amor a causa del pecado. Es del mal, lo podemos decir en general, del mal. El pecado, no solamente mi pecado, pero también el pecado de los demás, el pecado pues del mundo, ¿verdad? Todo el mal que hay en el mundo muchas veces nos nublan la vista y no podemos ver el amor de Dios porque existe tanto mal en el mundo y sobre todo porque existe mal dentro de mi corazón. El hombre no puede experimentar el amor de Dios por causa del pecado. Y vemos, la siguiente verdad es que el hombre es incapaz por sí mismo, por sus propias fuerzas, es incapaz de librarse a sí mismo del pecado y de librarse a sí mismo del mal. ¿Verdad? Y ante esta situación, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que Dios ama al hombre. Que aunque yo experimente el pecado, aunque yo experimente el mal, haya experimentado el mal y el pecado en mi vida, la verdad es que Dios me ama y Él quiere ayudarme, salvarme de todas estas situaciones de mal que hay en el mundo. Dios interviene en la historia del hombre y en mi propia historia. Dios interviene por amor. Él me ama tanto que no me ha dado por perdido. Mientras hay vida, hay esperanza, decía mi mamá. Y es un dicho pues que todo el mundo conoce. Mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios interviene en nuestra vida, allí donde estamos, ahí donde el Señor nos encontró, y así como el Señor nos ha llamado a cada uno de ustedes para estar, por ejemplo, en este curso del RICA, ustedes han respondido a un llamado de Dios y Dios quiere intervenir en tu vida para ayudarte a remediar esta situación de pecado. Nos dice en la plegaria eucarística, dice, cuando por desobediencia perdió su amistad, y aquí lo podemos pensar no solamente en el hombre, pero cuando yo por mi desobediencia perdí tu amistad, Señor,
No me abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano para que te encuentre el que te busca. El Señor siempre se deja encontrar de aquellos que lo buscan. Si nosotros buscamos a Dios, vamos a tener por seguro que lo vamos a encontrar, que Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu Hijo único. Este es de la plegaria eucarística. Si nosotros vamos a misa y ponemos atención a las oraciones, vamos a darnos cuenta que nos reflejan nuestra fe. Y en esta oración plegaria eucarística, que es la oración que hace el Padre después de la consagración, nos recuenta que Dios tanto amó al mundo que nos envió a su Hijo único como nuestro Salvador. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere salvarnos. Dios quiere remediar la miseria en la que vivimos y quiere tendernos la mano. Nos dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Jesucristo. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, Dios, lo que Dios quiere es que seamos santos. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad, hagan de cuenta que estamos diciéndole a Dios, Señor, que yo llegue a ser un gran santo. Esa es la voluntad de Dios para ti. Esa es la voluntad de Dios para mí, que nosotros lleguemos a la santidad. Y Él ha puesto todos los medios para que nosotros lleguemos a la santidad. Y esta lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que es yo creo que una lectura muy famosa, pero es bueno que nos la grabemos en nuestra mente y nos la aprendamos de memoria. Dice, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí está la clave, que Dios me amó tanto a mí, y aquí tú puedes poner tu propio nombre, Dios me amó tanto a mí que envió a su Hijo único para que si yo creo en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios quiere salvarnos y tanto nos quiso salvar que que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, dice, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Ahí está la prueba de que Dios nos ama. Nadie puede decir que Dios no lo ama. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, aunque Él no sabía si nosotros íbamos a aceptar o rechazar este regalo de la salvación. Él, como quiera, dio su vida. Murió por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre para salvarte a ti y para salvarme a mí. La prueba de que Dios te ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por ti. ¿Verdad? Dios prometió esta salvación desde el paraíso. Cuando Adán y Eva traicionaron a Dios y cometieron ese pecado original, allí mismo, cuando el Señor les dio la sentencia de todas las consecuencias que iban a venir a causa del pecado, allí mismo el Señor también les dio la promesa de la salvación. Le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza mientras tú acechas su calcañar, su talón, ¿verdad? Desde ahí el Señor nos dio la promesa. Sí nos dio todas las sentencias, ¿verdad? De que el hombre tenía que trabajar, de que la mujer iba a sufrir para dar a luz a sus hijos, de que iba a haber dominio, de que iba a haber lujuria, ¿verdad? En la relación de la pareja, y todas estas consecuencias del pecado y la muerte, las enfermedades, el dolor, todas estas cosas, consecuencias del pecado, sí, ahí el Señor nos dijo todo lo que nos iba a suceder, pero también nos dio la promesa de la salvación allí desde el paraíso, ¿verdad? Cuando nuestros primeros padres cometieron ese pecado original. Ahora aquí quiero, así como un paréntesis, ver así como dice, pondré enemistad entre ti y la mujer.
En el Evangelio de San Juan, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando se dirige a la Santísima Virgen María, Él la llama mujer. Nuestros hermanos protestantes a veces dicen, miren cómo el Señor no la llamaba mujer, así como que la estaba despreciando. Y pues yo a eso yo le respondo, primero que nada, mujer no es un insulto, es un privilegio, es un regalo de Dios. El ser mujer es un regalo precioso que Dios nos da, pues más o menos a la mitad de la población. El darnos, el hacernos mujeres es un regalo de Dios. ¿Qué regalo tan grande el poder traer al mundo a nuevas personas? ¿Ya? ¿Qué regalo tan grande el ser mujer? Pero bueno, primero que nada, la palabra mujer no es un insulto. El segundo, cuando el Señor se dirige a su mamá como mujer, se está refiriendo a esta profecía del Antiguo Testamento. Está apuntando, por así decirlo, decir María es la madre, ¿verdad? Es la mujer, es la que está en enemistad con el demonio. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, es decir, entre todos los chamucos y todas las personas que se entregan pues, al reino de Satanás, ¿verdad? Y la descendencia de la mujer, es decir, Jesucristo, ¿verdad? Pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia del demonio. Él te aplastará la cabeza mientras tú acechas su talón. Es decir, Jesucristo va a vencer al demonio mientras el demonio va a buscar hacerle daño a Cristo, que lo hizo en las tentaciones y después lo hizo a través de la pasión, ¿verdad? De cómo él, pues, movió los corazones de los fariseos, de los saduceos, de todos los enemigos del Señor, pues para darle muerte, una muerte injusta, ¿verdad? ¿De qué nos salva Jesús? Pues nos salva del pecado, del dominio de Satanás y de la muerte. Jesús nos salva del pecado. Nosotros, nos dice, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Este es San Pablo en la carta a los Colosenses nos dice eso. Nosotros estábamos muertos en nuestro pecado. El pecado nos trae la muerte. Y la muerte, les digo, no solamente la física, pero la muerte espiritual. Estamos muertos, estamos totalmente inválidos, ¿verdad? Y ahí, nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio la vida en Cristo. Por el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos la oferta de Dios de que Él nos va a dar vida nueva, ¿verdad? Y nos perdona todos nuestros pecados. Él nos concede por medio del sacrificio de Cristo el perdón a nuestros pecados y dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros clavándola en la cruz. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo pagó nuestra deuda. Todo el mal que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, todas las tonterías que hayamos cometido, todos los pecados que hayamos hecho con malicia, sin malicia, como haya sido, todos esos pecados el Señor los llevó sobre sus hombros y los clavó en la cruz cuando Él murió por nosotros. Y ese sacrificio Él lo hizo con la esperanza de que tú y de que yo, con la esperanza de que nosotros no desperdiciáramos su sacrificio, sino que aceptáramos su salvación, aceptáramos el perdón que nos ofrece y la reconciliación que nos ofrece por medio de su cruz con su papá, con su Padre Dios. ¿Ok? El Señor nos dice también la Escritura, no solamente nos perdona, pero olvida nuestro pecado. Dice, tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Imagínense, Dios pisotea nuestros pecados, los arroja hasta el fondo del mar, arroja hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Es lo que Dios hace para nosotros. Aquí les voy a decir una historia. Santa Margarita María, que era una monjita a la que se le apareció nuestro Señor como el Sagrado Corazón de Jesús. Él se le apareció pues a Margarita María, a la hermana Margarita María,
Y ella pues fue y le dijo a su confesor, al padre con la que ella se iba a confesar, le dijo, pues es que el Señor se me está apareciendo, ¿verdad? Y el padre dice, ay, esta monjita pues no sé de cuál fumó, ¿verdad? Como que se le va a aparecer el Señor, ¿verdad? Entonces el confesor le dijo, a ver si es cierto, pregúntale al Señor cuáles son los pecados que yo confesé en mi última confesión, o sea, los pecados que yo le dije a mi confesor cuando yo me fui a confesar, le dijo el padre, ¿verdad? El sacerdote. Y ya se fue la monjita y le preguntó al Señor, ¿verdad?, cuáles pecados había confesado este sacerdote. Y luego ya regresó con su confesor. Y el sacerdote, después de haber arrepentido, ¿verdad?, dice, ay, caramba, ¿por qué le pregunté eso, verdad? Porque qué tal que sí le dice, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué te dijo el Señor, verdad? ¿Qué pecados confesé en mi última confesión? ¿Y saben qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo, no me acuerdo. Fíjense qué bonito. Cuando nosotros nos confesamos, cuando recibimos ese sacramento, el Señor no solamente nos perdona, pero se olvida de esos pecados. Nos decía otro sacerdote, me decía, o decía en una de sus pláticas, decía, tú escoges, dice, para confesar nuestros pecados, tú escoges ir a susurrarlos, ¿verdad?, en el confesionario, decirle al Padre, ay, Padre, hice esto, hice aquello, y yo me arrepiento y me siento mal, y pues que le pido a Dios perdón. O sea, decimos nuestra confesión, nuestros pecados ahí confesaditos en el confesionario, o el demonio los va a gritar en el día del último, en el día del juicio final. Los va a gritar así, enfrente de todos. Hagan de cuenta un estadio así de fútbol con pantallas gigantes. Ahí el chamuco va a mostrar todos nuestros pecados, nos va a acusar de los pecados que no hemos confesado, ¿verdad? Entonces, pues ahí ustedes escojan, ¿verdad?, cómo quieren que se digan sus pecados. Si ustedes los confiesan en el confesionario, o que el chamuco los confiese así en pantallas gigantes, ¿verdad?, en el juicio final. Pero bueno, esa es una imagen que un sacerdote nos da para animarnos a irnos a confesar, ¿verdad? Pero bueno, que Jesús nos libera del pecado. Ese es otro punto importante. No se trata solamente de usar el perdón de Dios como si fuera un jaboncito que voy y me lavo las manos y luego me voy a meterlas otra vez en la porquería. No se trata de eso. Jesús no solamente nos perdona el pecado, pero también por medio de su gracia nos ayuda a librarnos del pecado. A veces nosotros pues, estamos apegados a nuestro pecado y no queremos dejarlo. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos libre de las consecuencias, pero que no me quite mi pecado, ¿verdad? Ay, Señor, que no me dé enfisema, ¿verdad? Que no me dé cáncer de los pulmones, ¿verdad? Pero como quiera, no me quites el cigarro, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad? O que yo quiero seguir en mis vicios, pero no quiero tener las consecuencias. Pues no se trata de eso. El Señor nos libra del pecado y no solamente nos perdona nuestros pecados, pero nos da la libertad poco a poco. A veces el Señor nos libra de un pecado de una manera inmediata y absoluta. Yo he visto personas que cuando ellos han recibido esta gracia del perdón, han sido liberados de drogadicción, de alcoholismo, de adicciones a la pornografía, por ejemplo, de diferentes vicios. A veces el Señor les da la libertad instantáneamente en un momento de oración en el cual ellos se han entregado a Dios y el Señor en ese momento los sana de raíz de esos pecados. Pero muchas veces nuestra experiencia es que el Señor nos va liberando gradualmente. A veces confesamos el mismo pecado una y otra vez, pero poco a poco el Señor nos va dando la fuerza de cometerlo menos veces, de caer menos veces y poco a poco de fortalecernos para resistir esa tentación en la cual nosotros caemos. Nos dice en el Evangelio de San Juan, el que comete pecado es un esclavo, pero si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Solamente el Señor nos puede librar de nuestro pecado, no solo de las consecuencias, pero de nuestro pecado, de nuestro apego al pecado y del pecado que hay en nuestra vida que nos está haciendo daño a nosotros mismos y también a los demás. Para ser libres nos libertó Cristo, decía San Pablo, para ser libres. Yo no puedo dejarme esclavizar por el pecado.
Dios murió, nuestro Señor Jesucristo murió por mí. Él pagó la deuda, pero eso no es una excusa para que yo le vaya a dar y vuelo a la hilacha cometiendo toda clase de maldades, ¿no? Para ser libres nos liberó Cristo. No se dejen esclavizar otra vez por el pecado. Ahora, Jesús nos libera del pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es una ley espiritual que la vamos a ver conforme vamos a avanzar en el camino de Dios. Vamos a darnos cuenta que muchas veces de algunos males que el Señor permite, si nosotros nos acercamos a Él y se los entregamos a Él, Él puede sacar aún bienes mayores. ¿Verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A veces personas que han caído en pecados muy, muy graves, cuando experimentan una conversión en su vida, se convierten en las personas más fieles a nuestro Señor. Es una cosa impresionante. Cuando yo he visto a personas que se habían entregado con pasión, ¿verdad?, al hacer el mal, cuando el Señor los agarra y los conquista, cómo se transforma su vida de ser pues toda clase de ser malos, ¿verdad?, de ser gente mala, se transforma en convertirse en verdaderos discípulos de Cristo. Y no solo discípulos, sino personas que lo aman, que lo sirven y que quieren hacer su voluntad y llevar a cabo su obra, ¿verdad? Es una cosa muy hermosa. Un ejemplo típico, San Pablo. Él era perseguidor de la iglesia. Él estuvo, pues, él hasta mató cristianos, ¿verdad?, en su tiempo de ser fariseo. Y él con esa pasión, ¿verdad?, que perseguía a los cristianos, cuando el Señor lo agarró y cuando el Señor lo convirtió, ¿verdad?, le dio la gracia de convertirse a él, San Pablo se convirtió en el apóstol más prolífico, ¿verdad? Él escribió pues casi pues, como la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad?, todas las cartas que él escribió. Él fundó muchas iglesias, él predicó el evangelio por todo el mundo conocido en el Imperio Romano. Y si no fuera por San Pablo, pues a lo mejor ni tú ni yo seríamos cristianos, porque él fue el que le predicó a los que no eran judíos, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo. Ahora otra escritura que dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor quiere que nosotros tengamos vida en abundancia. ¿Qué significa esto? No significa que el Señor quiere que todos seamos ricos, pues que eso sí, todo el mundo quisiéramos ser ricos, ¿verdad? No, pero Él se refiere a que tengamos vida en abundancia, la vida espiritual, que yo no viva mi vida espiritual así como con gotitas, ¿verdad? No, una vida espiritual rica, una vida espiritual pues plena, en la cual yo vivo, yo me experimento amado por Dios, yo me experimento que estoy viviendo dentro de la voluntad de Dios y que tengo una vida espiritual plena, ¿verdad? Que yo estoy espiritualmente vivo, esta vida en abundancia. Jesús nos salva no solo del pecado, pero también del dominio de Satanás, ¿verdad? Nos dice otra vez en Colosenses, nos dice, Jesucristo nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido. En Él tenemos la redención, el perdón de los pecados, de nuestros pecados. Ahora volvemos a la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto me amó Dios, ¿verdad?, que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El que crea en Él, fíjense bien en esta palabra, es importante, el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la promesa central de nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él nos va a dar vida eterna. ¿Qué es esta vida eterna? Pues es el cielo. La vida eterna es vivir para toda la eternidad en la presencia de Dios, sin ninguna clase de mal que nos aqueje, sin pecado, sin cansancio, sin dolor, sin sufrimiento, en una felicidad, una alegría, una paz plena, una vida eterna, la vida en comunión con Dios, la vida para la cual Dios nos ha creado. Nos decía San Agustín, Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en ti. Y así nosotros en esta vida, lo sepamos o no, siempre estamos buscando a Dios. No más que muchas veces lo buscamos en lugares equivocados. Todos queremos la felicidad y nuestra felicidad está en cumplir el propósito para el cual Dios nos ha hecho. Y el propósito para el que nos hizo es para vivir en comunión con Él. Y esa es la vida eterna. También el Señor, nuestro Señor nos dice, esta es la vida eterna, conocerte a ti, Señor, y conocer a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Verdad? Esa es la promesa del Señor. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo nos salvó Cristo? Ya lo vimos, por su encarnación, por su vida, por su predicación, por su muerte redentora, por su gloriosa resurrección, por toda su vida, toda la manera como Él vivió su vida. No solamente nos salvó con su muerte redentora, pero nos salvó, nos estaba empezando a salvar desde el momento en que se hizo hombre. En el momento de la anunciación, cuando llegó el arcángel Gabriel a nuestra Madre Santísima María y le pidió permiso, ¿verdad? Le dijo que Dios quería que ella fuera la madre de su hijo. Y cuando María dijo que sí, en ese momento nuestro Señor Jesucristo comenzó a salvarnos, porque en ese momento el Hijo eterno de Dios se hizo nuestro hermano, se hizo hombre. Así, un embrioncito chiquito, un cigoto, como les dicen, ¿verdad? De una sola célula. Ahí cuando nuestro Señor comenzó su vida humana, allí comenzó a salvarnos. Comenzó a llenar la creación de su presencia de una manera nueva a través de la encarnación, ¿verdad? Por su vida, por su predicación, por su muerte, por su gloriosa resurrección. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó con cada uno de sus actos en su vida humana. Ahora lo vemos, Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. En el principio, nos dice el Evangelio de San Juan, existía la palabra y la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Jesús es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que en la plenitud de los tiempos se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Es Dios eterno que bajó del cielo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para tomar nuestra naturaleza humana. Por su vida de familia, con su trabajo, con la amistad, con todas las áreas de su vida humana, el Señor ya nos estaba salvando. Con su vida santificó todas las realidades humanas. Por medio de su predicación, nuestro Señor nos reveló el plan de salvación del Padre. Y así como en la profecía del profeta Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. A esto vino nuestro Señor, a proclamar el amor de Dios, a proclamar la salvación. Si nosotros experimentamos en nuestra vida la pobreza, la esclavitud, si experimentamos la ceguera, si no podemos ver cosas claramente, si experimentamos la opresión, el Señor tiene buenas noticias. La buena noticia es que Él está de nuestra parte. Y nos dice nuestro Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, es Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamarle a los pobres la buena noticia, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia, un año de regalos de parte de Dios, ¿verdad? Por su muerte redentora principalmente es como el Señor nos salvó. Nos dice el Señor, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Él voluntariamente quiso morir por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de decirle a Dios que sí y de poder recibir el regalo de la vida eterna.
Nos dice en la segunda carta a los Corintios, San Pablo, al que no tenía pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a hacer la justicia de Dios en él. Jesús tomó sobre sus hombros, él que no cometió pecado, tomó sobre sus hombros nuestro pecado y lo clavó en la cruz. ¿Para qué? Para que a través de su sacrificio nosotros podríamos recibir de él su propia santidad. Cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos el regalo de la santidad de Jesucristo. Y se hace nuestra por un regalo inmerecido de Dios. Él nos ofrece esta santidad, es un regalo de Dios. Y San Juan Pablo II, nos dice, el Papa San Juan Pablo II nos dice que este regalo de la santidad de Cristo que recibimos en el bautismo, este regalo se nos transforma en nosotros en una tarea. Sí, es un regalo de Dios, pero yo tengo que responderle a Dios. ¿Cómo? Viviendo mi vida, como decía mi abuelita, viviendo mi vida como Dios manda. No como yo me dé a mí la gana, no. Viviendo mi vida como Dios manda, es así como yo le respondo a este regalo de la santidad de Cristo. Ahora, por su muerte redentora, nos dice, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, ya sabemos las palabras de la misa, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. En la noche de su pasión, el Señor prometió, les dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. En la noche de su pasión, en la última cena, Él hizo la promesa. En el Viernes Santo, cuando Él murió en la cruz, Él cumplió su promesa, entregó su cuerpo y su sangre por nuestro perdón, por el perdón de nuestros pecados. Y en la Eucaristía, allí nosotros manifestamos nuestra alianza con Cristo cuando recibimos su cuerpo y su sangre a través de la Sagrada Comunión. Entonces nosotros le estamos diciendo a Jesús que sí, que yo sí quiero recibir su cuerpo y su sangre para el perdón de mis pecados. Yo sí quiero aceptar ese regalo de la salvación. Ahora, por su resurrección también nos salvó. ¿Cómo? Nos dice en la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Ya? Esta es la cosa. Jesús sí murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y esta enseñanza de la resurrección física, de Jesucristo, de que Él murió, verdaderamente murió, pero resucitó, volvió a la vida, pero con un cuerpo glorioso. Esta es una enseñanza central del cristianismo. Y es un hecho histórico, no es una cosa metafórica, no es una imagen de que, ay, sí, es que Él resucitó porque nosotros nos acordamos de Él. No, Él resucitó verdaderamente de entre los muertos. Miren, las estadísticas no mienten. De cada 10 personas, 10 personas se mueren. Es decir, que tú te vas a morir un día y yo me voy a morir un día. Todos nos vamos a morir. Si nacemos, tenemos 100% garantizado que nos vamos a morir. Pero de todos los que han muerto en el pasado, solamente Jesucristo ha resucitado de entre los muertos para la vida eterna, y también su Madre Santísima María. Ella subió a los cielos en cuerpo y alma. ¿Verdad? Quizás experimentó la muerte, quizás no, pero ella está en cuerpo y alma en el cielo. Y así está también Jesucristo, en cuerpo y alma en el cielo, como hombre, ¿verdad? Así está en el cielo. Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Ahora, Jesús, muerto y resucitado, es la solución de Dios al dilema del pecado y al dilema del mal en el mundo, realmente, no solo del pecado, del mal que hay en el mundo. Jesucristo es el único que puede quitar el pecado del mundo y es el único que puede quitar el pecado de tu vida y de mi vida. Jesucristo es el único Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por mí, dijo el Señor. Nadie va a Dios sino por Jesucristo. Y Jesucristo es el único Salvador. Entonces, ya podemos vivir tranquilos, ¿verdad? Sin pensar en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como Jesús ya nos salvó, pues todos nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues fíjense que aquí está el detalle, como decía Cantinflas, ¿verdad? Dios interviene por amor. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, sí, Jesús murió por todos, sí. Jesús quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, sí. Pero Él ya nos salvó, pero ahora está de nuestra parte que nos dejemos salvar, que aceptemos esta salvación. ¿Cómo? Por medio de la fe. El que crea en Él, ahí está la condición para recibir la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, la fe es la que nos va a dar la salvación. La fe en Jesucristo. Este tema de la fe lo vamos a ver la próxima semana, la fe y la conversión, pero aquí comenzamos con este punto, de que para recibir la salvación es necesario que nosotros tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el punto importante para ti. ¿Tú crees en Jesucristo? Eso lo vamos a analizar la próxima semana en el tema de la fe y la conversión. Así que, ¿qué les parece? ¿Se me durmieron? Bueno, pues como les digo, así está el abarrote y hágale como quiera, ¿verdad? ¿Quieres la salvación? ¿Quieres aceptar la salvación en Jesucristo? Necesitamos tener fe en Él. Y vamos a ver la próxima semana qué significa creer en Jesucristo. Porque no se trata nomás de decirlo de dientes para afuera, ¿verdad? No, sí, yo creo en Dios, ¿verdad? Pues sí, dice el apóstol Santiago, dice, ¿tú crees en Dios? Diría mi mamá, bonita gracia, ¿verdad? Pues los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? ¿Cuál es la fe que salva? Eso lo vamos a ver en la clase de la próxima semana. Pero por lo pronto, ahí lo tienen. Esta es la buena nueva, este es el corazón del Evangelio, que Jesucristo vino al mundo, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo vino al mundo para morir por ti y por mí, para mostrarnos la voluntad de Dios, para mostrarnos el camino de regreso a Dios. Nosotros que estábamos como ovejitas perdidas, ¿verdad? Y así a lo mejor nosotros nos sentíamos. Yo les digo, cuando yo era joven, hace como unos 2 años, ¿verdad? Cuando yo era joven y veía, pues yo la verdad estaba así como dicen en inglés, clueless, ¿verdad? Yo no sabía ni para qué estaba aquí en este mundo, perdida en el espacio, ¿verdad? Como los Muppets, ¿verdad? Perdida en el espacio, yo no sabía pues, para qué estoy aquí, de dónde vine, a dónde voy, qué caso tiene vivir, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? Yo me preguntaba como una persona joven, ¿verdad? Y bella, guapísima que estaba yo, pero bueno. Y cuando yo por fin me dejé encontrar por Dios, entonces fue cuando yo me di cuenta que yo lo estaba buscando en lugares equivocados. Lo estaba buscando por medio de amistades, a veces por cosas buenas. Yo quería ser feliz, yo buscaba la felicidad y no la encontraba. Y de hecho fue para mí una gran sorpresa encontrar lo que yo estaba buscando en la iglesia. Fíjense, el último lugar donde yo iba a buscar. Yo lo busqué en los deportes, lo busqué en los amigos, lo busqué en los novios, buscaba la felicidad aquí y allá en tener que tener el carro, que tener un buen trabajo, que no sé qué. Y la verdad, nada me llenaba. Yo estaba así como que, pues no, esto no es, ¿no? Y yo seguía buscando, a veces en cosas malas, ¿verdad? También ahí estaba buscando la felicidad. Y el último lugar
donde yo menos, jamás se me hubiera ocurrido buscar, era en la iglesia. ¿Verdad? Yo fui a un retiro y no fui porque andaba buscando a Dios, yo fui porque había una persona ahí de que yo quería ser mi amiga de ella, y dije, pues voy a ese retiro, así ahí me hago amiga de ella y ya tengo más amigos y que esto, que el otro. Ese fue el ganchito con el que el Señor me atrajo a ese retiro, y en el retiro yo recibí esto que les estoy dando ahorita, que es el querigma. Y en ese retiro el Señor me transformó la vida, me cambió mi perspectiva. Fue la primera experiencia que yo tuve de saberme profundamente amada por Dios. Yo, y como les digo, yo andaba buscando amor en todas partes, ¿verdad? Pero fue en ese retiro, en un momento de oración, cuando yo le dije al Señor que sí. Y así con cada uno de ustedes, con el tema del amor de Dios, yo sé que les pongo tarea y les pongo que hagan el cuestionario y esto y lo otro, pero el propósito de ese tema no es tanto que se sepan las escrituras o que se sepan las respuestas del cuestionario, eso es lo de menos, de veras, pero el propósito de ese tema es que tú le abras tu corazón a Dios y le permitas, le des permiso de mostrarte el amor que Él tiene por ti, de mostrarte de dejarte amar por Dios. Ese es ahí está el detalle. Y que dejes que las escrituras sobre el amor de Dios, déjelos que penetren tu corazón. Que tú sepas que Dios te ama a ti. Y como el mensaje del día de hoy, no es solamente que, sí, Jesús murió por nuestros pecados y esto y lo otro, no. Pero Él murió por nuestros pecados porque Él quiere tener una relación íntima contigo. Quiere ser la persona más importante en tu vida. Y yo te lo digo por experiencia propia. Para mí, Dios es la persona más importante en mi vida, no porque yo sea monjita. Ya eso de mi vocación fue después, ¿verdad? Pero Él es la persona más importante en mi vida, ¿verdad? Y Él quiere ser la persona más importante en tu vida. Y allí, en esa relación que tú vas a tener con nuestro Señor, allí está la clave de tu propia felicidad. Tú puedes buscarla en otras partes si quieres, ¿verdad? Pero yo te garantizo que nada te va a llenar. Porque el vacío que yo tenía en mi corazón y que cada uno de nosotros experimentamos, solamente Dios lo puede llenar. Cuando nosotros no tenemos las cosas materiales, decía San Agustín, nos atraen, ¿verdad? Y ahí estamos trabajando como esclavos, ¿verdad? De sol a sol, y a veces de luna a luna también, buscando el dinero, ¿verdad? Y cuando lo tenemos, no nos satisface, decía San Agustín. Las cosas materiales, cuando no las tenemos, nos atraen. Y cuando las tenemos, no nos satisfacen. Dice, las cosas espirituales, y aquí podemos verlo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús, nuestra vida de oración. Las cosas espirituales, cuando no las tenemos, no nos atraen, pero cuando las tenemos, nos satisfacen. Porque como decía San Agustín, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, esta oportunidad, este tiempo de la evangelización del querigma es una oportunidad para ti, para cada uno de ustedes individualmente, de dejarse amar por Dios y dejarse alcanzar por Dios. Muy bien. Ahora, para terminar la clase de hoy, tengo algunos avisos, comentarios y chascarrillos, ¿verdad? Vamos a ver. Más que cada vez, como les digo, hacen las letritas más chiquitas. Ok. Durante esta semana, como ya se dieron cuenta, se cambió un poquito el plan. O si no se dieron cuenta, pues es que no han estado viendo su calendario, ¿verdad? Pero cambié el plan de la lección de hoy. Entonces, hoy vimos el tema de Satanás y sus obras y de la salvación en Jesucristo. Por lo tanto, la tarea va a ser diferente de la tarea de contestar un cuestionario. Y la van a encontrar ahí en el Google Classroom. Dice tarea, examen de conciencia. ¿Ok? Y allí
hay un documento, pues que ese es el examen de conciencia, hay que leerlo y hay que prepararse. Es decir, esa va a ser la tarea de esta semana, que vean el examen de conciencia y que examinen su propia vida y que vean las maneras concretas en las cuales ustedes pueden recibir este regalo de la salvación de parte de nuestro Señor. Que se pongan a examinar quizás los pecados que han cometido en el pasado, que se pongan a examinar las personas que ustedes necesiten perdonar, ¿ya? Y que piensen también si han cometido algunas tonterías, ¿ya?, con estas cositas de hechicería, de magia, de amuletos, de adivinación. Si han hecho alguna de esas cosas, pues que el Señor les ilumine para que examinen su vida, examinen su conciencia, porque la semana que entra vamos a tener primero el tema de la fe y la conversión, y luego vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo que se llama liturgia penitencial, ¿verdad? Para que ustedes tengan la oportunidad de renunciar a las cosas que tengan que renunciar, de perdonar a los que tengan que perdonar, ¿verdad? Y de participar, no solamente escuchando, sino también con su propia vida de manera concreta, cómo puede el Señor alcanzarlos allí en la situación donde ustedes se encuentran. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces esa va a ser la tarea. Por favor, no dejen de hacerla, porque es importante que vengan preparados. Los que ya han hecho su primera comunión y pueden confesarse, yo les recomiendo encarecidamente que se confiesen. Los que se están preparando para recibir la primera comunión, pues obviamente no se pueden confesar, pero como quiera, pueden prepararse haciendo el examen de conciencia y como quiera podemos hacer la liturgia penitencial para que les aproveche en su caminar en este proceso. ¿Ok? Esa es la tarea. Ahora, otro aviso. Les recuerdo que cada uno necesita conseguirse un padrino o madrina. Necesitan ya tenerlo listo como en las próximas 2 semanas, que ya encuentren a alguien y ya saben los requisitos. Mayor de 16 años, católico, practicante, es decir, que tenga todos sus sacramentos, ¿verdad? Bautismo, primera comunión, confirmación, y que si está casado, esté casado por la iglesia y que sea una persona que va a misa todos los domingos, ¿verdad? En situaciones ordinarias, por supuesto. Y va a necesitar hacer esa forma que la tienen en su carpeta, ¿verdad? Se las puse en la primera, así cuando abren la carpeta, es esta forma que está aquí. Esta, ¿verdad? Es la forma que su padrino, esta forma se la tienen que dar ustedes a su padrino o madrina, y él tiene que ir con su pastor, ya sea que si son con su párroco, ¿verdad? Si pertenecen a San Isidro, a Guadalupe o a Santa María de la Paz, esta forma la tienen que llenar y el padre la tiene que firmar, ¿verdad? Entonces, para que esta va a ser otra cosita que hay que hacer en las próximas 2 semanas. Muy bien. Y otra pregunta indiscreta. Déjenme les quito el mute. Quiero saber cómo van en la lectura de su Biblia. A ver, Araceli y Francisco. A ver, voy a apagar aquí este recording ya. Hermanitos, para los que faltaron en la clase, esta es una de las cosas que yo les pregunté a los hermanos que estuvieron aquí, es cómo van en la lectura de las Sagradas Escrituras. Esta hojita que tienen en sus carpetas, ya ven que aquí dice Lucas y tiene el número del 1 al 24. Esto es para que cuando ustedes vayan leyendo el Nuevo Testamento, lo lean en este orden y que lo lean de todo completo. Entonces, cuando lean el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, le ponen aquí una tachita para que sepan que ya lo leyeron. Y así se van, uno por uno, y vayan progresando. La meta es que lean todo el Nuevo Testamento durante este tiempo de preparación del RICA y tienen suficiente tiempo de aquí hasta el fin del programa para terminar y leer por lo menos todo el Nuevo Testamento. Y
Y esa hojita es para eso, para que lleven un control de cada uno de los capítulos que ya hayan leído de los diferentes libros de la Biblia. Y pues eso es todo. Y para la próxima semana, ya saben, hay que checar en el Google Classroom la tarea que es el examen de conciencia. Eso hay que hacerlo antes de la próxima semana, porque durante la clase vamos a tener una liturgia penitencial, es decir, vamos a tener un tiempo de oración para hacer de manera práctica todas estas cosas de las que hemos estado hablando, es decir, para manifestar nuestro arrepentimiento, para perdonar a los que tengamos que perdonar y también para renunciar a cualquier práctica de los terrenos de Satanás en donde nos hayamos metido. Y pues eso es todo. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos hasta la próxima. Arrivederci.